Continuamos con la solución del simulacro aplicado el sábado 22 de abril en el proyecto Papalot. Vamos a trabajar el ejercicio número 13, el cual es del tema de geometría, más específicamente de áreas. Dice así: en la figura que se muestra, O es el centro de la circunferencia. Si el área del rectángulo ABCD es 32 centímetros cuadrados, entonces el área del círculo en centímetros cuadrados es A 4pi, B 8pi, C 16pi, D 32pi. Para resolver este ejercicio, entonces debemos tener en cuenta algunos datos, como por ejemplo, sabemos que la expresión que permite calcular el área de un círculo está dada por pi r al cuadrado, mientras que el área de un rectángulo lo puedo calcular como base por altura. Además, el ejercicio nos dice que el área del rectángulo mostrado en la figura es 32 centímetros cuadrados. Entonces, para este ejercicio nos vamos a basar en lo siguiente. Tenemos que el área del rectángulo es 32 centímetros cuadrados. Además, sabemos que esos 32 centímetros nos deben dar de la multiplicación de la base por la altura. Con eso debemos hallar el área del círculo mostrado en la figura, y para hallar el área de ese círculo necesitamos saber cuánto es su radio. Entonces, ¿en qué va a consistir el ejercicio? En averiguar el valor del radio. Con eso ya podremos reemplazar en la expresión y tendremos el ejercicio solucionado. Es decir, el plan es saber cuánto vale R. Podemos observar una cosa. R es la distancia que está desde el centro del círculo hasta cualquiera de sus extremos, ¿cierto? No importa para dónde lo mida. Entonces, si lo mido hacia acá abajo, me doy cuenta que el radio, este radio, que es este mismo tamaño o esta misma dimensión, es igual a la altura del rectángulo. Además, la base del rectángulo, que sería la misma distancia que hay desde D hasta C, es equivalente a dos radios, un radio y otro radio. Con esto y con el dato que nos da el ejercicio, que nos dice que el área del rectángulo es 32 centímetros cuadrados, procedemos a resolver. Lo podremos trabajar así. Sabemos que el área del rectángulo es 32 centímetros cuadrados y que es la multiplicación de la base por la altura. En este caso tenemos posibles parejas para que nos cumplan la condición de que el área del rectángulo es 32. Por ejemplo, 32 por 1 daría 32, lo mismo que 16 por 2 y lo mismo que 8 por 4. Estas tres parejas de números me cumplen la condición de que el área de ese rectángulo sería 32. Estas tres parejas, una correspondería a la base y la otra correspondería a la altura del rectángulo. Sin embargo, si observamos bien, tenemos que podemos concluir que la altura de este rectángulo es un radio, mientras que su base son dos radios. Es decir, esto nos pone una condición. El área del rectángulo debe dar 32 centímetros cuadrados, pero sé que su base es el doble que la altura. De las parejas de números que vimos ahorita, la única que me cumple esa condición es que la base sea 8 y que su altura sea 4. Si el radio del círculo es 4, entonces tendremos que la base de ese rectángulo es el doble de la de su altura. Con esto ya hemos hallado las dimensiones del radio. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Procedemos a calcular el área de la circunferencia. Entonces, ya sabemos que el radio es 4 centímetros. Entonces, si R es 4 centímetros, el área de la circunferencia sería simplemente reemplazar en la expresión. Tenemos que es pi
por radio al cuadrado, que son 4 centímetros al cuadrado, y resolviendo 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, nos da 16 pi centímetros al cuadrado, el cual sería, o la cual sería, el área de la circunferencia. Por tanto, la respuesta en este caso sería la opción C, 16 pi centímetros cuadrados.